¿Se ve la pantalla? La presentación. Sí, profe. Sí. Ya. Bueno, había compartido el apunte con Catalina el sábado, el mediodía más o menos, así que puede que algunos ya lo tengan y quizás algunos lo leyeron. Ya para los que lo han leído, disculpen, hay un par de errores que en realidad volvía a no corregir esta vez, que son unas palabras que están juntas por ahí, y hay algunos datos que en realidad no es el problema de los datos, sino que hay un par de errores más bien como de la forma que del contenido. Así que, pero son bien identificables, así que no inducen error tampoco. Vamos a partir con esta presentación. Bueno, ahí tanto en el apunte también menciona que en realidad no pretende ser esta como un modo de transmitir contenidos que sean así acabados en cuanto a la fisiopatología o la histopatología de las condiciones mórbidas que tienen que ver con los trastornos neurocognitivos, sino más bien como una mirada desde lo que ocurre en los individuos y sus sistemas familiares desde el punto de vista de lo que es psiquiatría y salud mental, que puede ser, digamos, no tan detenidamente contemplado o transmitido, por lo menos desde la parte neurológica cuando se estudian estas situaciones. ¿Ya? Así que ese es como el afán, digamos, de esta revisión, más que plantear de nuevo, digamos, todo lo que pudieran ya haber ustedes aprendido en su clase de neurología. Y bueno, este es un terreno más o menos como compartido, porque en realidad saben ustedes y la realidad para ustedes en el momento en que trabajen las próximas décadas va a ser de mayor magnitud aún, digamos. Está previsto de que la población o la fracción de la población envejecida sobre 65 años vaya aumentando proporcionalmente con respecto a la totalidad de la población, y con ello también el grupo de personas que puedan presentar este tipo de problemas de salud. Entonces es prácticamente, digamos, inevitable el tener que saber como médico tratante, como familiar eventualmente, y quizá en algún momento también en primera persona sobre este tipo de situaciones. Ya, bueno, en esa misma línea, básicamente, y quiero ser bien sintético en esto, porque ya aparece la información del apunte, pero lo que les decía recién, o sea, si bien es cierto, nos parecemos en algunas cosas y somos diferentes en muchas otras cosas con los países desarrollados, en algo que nos parecemos acá en Chile a la estructuración de la población, quiero decir, digamos, los grupos etarios que componen nuestra población. Y en eso nos estamos asemejando a los países desarrollados en el sentido de tener cada vez más una más predominante población en edad de adulto mayor, que es donde se concentran este tipo de patologías, ¿no? Vamos a tener situaciones donde gente muy joven, quiero decir antes incluso de los 50 años, pueda tener síntomas de trastorno neurocognitivo, pero habitualmente son los menos, digamos. Por masividad, los casos se han presentado en poblaciones sobre los 60 años. Y cada década va aumentando, digamos, a los 70 más que a los 60, a los 80 más que a los 70, a los 90 más que a los 80 y así sucesivamente. O sea, el riesgo aumenta. Entonces, la estimación que para cuando usted ya lleven, a ver, unos 15, 18 años trabajando, es que el 13% de la población va a estar en esta situación, digamos,
en esa edad, y de ellos un porcentaje significativo de problemas que atenten contra su funcionalidad y autonomía. Entonces, definitivamente les va a ser más patente el problema a ustedes que la experiencia que lleguemos a tener nosotros, digamos, nosotros digo, el doctor Nadia, el doctor Jiménez, yo digamos que somos más o menos de una edad semejante, vamos a estar retirados en esa época, quizás atendiéndonos de algunos de estos problemas de salud. Y ustedes van a estar viendo, digamos, qué tan apremiante es la situación en términos, digamos, del número de personas expuestas y de la demanda a los sistemas de salud, a los sistemas social también, no solo el sanitario, sino el social, y a los soportes familiares, en el fondo. Va a haber menos población joven y laboralmente activa, y va a haber gente en edad, digamos, de adulto mayor, pero que ya no va a estar, no va a poder siquiera estar en situación de estar laboralmente activo porque va a estar comprometido con alguna de estas situaciones de salud. Bueno, en la misma línea, digamos, algunos datos que con respecto a la magnitud del problema como desde el punto de vista sanitario, eh, los costos también, si lo piensan, por ejemplo, como si fueran un individuo en el día de hoy, digamos, y tuviesen eh, directamente que ver con los cuidados de una persona en esta situación, que requiera ser cuidado, alimentado, dado sus medicamentos, ayudarle o asistirlo en su aseo, en su vestimenta, y tuviesen que ubicar un lugar residencial privado para el cuidado, para que tengan una idea ustedes el valor de ese servicio hoy en día. Estoy hablando acá en Talca, ni siquiera hablando así como en otros lugares que uno pudiera decir, chuta, son más costosos. Pueden llegar a ser 30 UF mensuales, el costo. Así que saquen la cuenta cuánto es en dinero. 30 UF mensuales, el cuidado de un adulto mayor en una institución que es para esos fines. Es muchísimo dinero. ¿Ya? Y las instituciones que son subsidiadas o que pudieran, por así decir, ser más asequibles, menos costosas, claro, están desbordadas porque en realidad no hay suficientes para la demanda. Entonces, en definitiva, es un problema desde el punto de vista económico de todas maneras también. Ahora, con respecto ya a algunos antecedentes que pudiesen también ser importantes considerar, eh, para la gente o quienes podrían llegar a padecer, digamos, trastorno neurocognitivo, la, se aplica también que la inequidad en la educación resulta también un factor de riesgo. Eso quiere decir que aquellas personas que han tenido posibilidades de menor escolaridad, digamos, no alcanzar a sumar 8 años de educación formal escolar, tienen mayor riesgo de padecer de estos trastornos. Entonces, nuevamente, ahí, digamos, las personas más que han tenido menos oportunidades, como eso, acceder a la educación, también suelen estar más expuestas al riesgo de padecer esta enfermedad. Entonces, si lo van pensando, a ver, gente que tuvo escolaridad, normalmente llega a establecer con más precariedad, digamos, en la subsistencia, normalmente la situación previsional al momento de que ya dejan de ser activos laboralmente es bien precaria, y le sumamos además más riesgo de padecer una enfermedad por la cual, digamos, pierda su autonomía y debe ser eventualmente asistido, sea por familiares o por instituciones. O sea, son gente que llega en peor pie para una enfermedad, digamos, a la cual está más expuesta. Entonces ahí nuevamente la inequidad se nos presenta. Bueno, y aquí hace énfasis del riesgo relativo comparado con los pacientes que tienen más escolaridad. Ya, bueno, normalmente siempre que se habla de demencia aparecen
una lista bien larga de distintas situaciones, enfermedades infecciosas, traumáticas, carenciales, en fin. Y la verdad siguen vigentes, o sea, efectivamente hay enfermedades que dan cuenta, o digamos, causalidades que están representadas aquí en las distintas ítems de esta lista. Ahora, claramente hay algunas que predominan y unas que predominan bastante, digamos. Entonces, podríamos decir en Chile, la enfermedad de Alzheimer, la demencia mixta y la vascular serían como las más frecuentes de ver. Y vamos a hacer algunos pequeños señalamientos aquí, por ejemplo, demencia multiinfarto. En la medida que, claro, la población envejece, pero también estamos expuestos a más problemas metabólicos y nutricionales, efectivamente hemos ido ganando década tras década riesgo cardiovascular. Ya eso tiene que ver con algo quizás muy complejo de analizar, como puede ser qué está detrás de la industria alimentaria, la legislación al respecto, en fin. Y bueno, la legislación con respecto también al consumo de tabaco, etcétera. Entonces, tenemos que nuestra población, además, digamos, de que somos más o estamos siendo más los adultos mayores, llegamos con más problemas metabólicos y nutricionales, y eso da cuenta también de un aumento de la, de la patología cerebrovascular y, bueno, una causalidad o una modalidad de enfermedades que puedan finalmente traducirse en trastornos neurocognitivos son la demencia multiinfarto. Ya, en poblaciones que pudiesen ser o partir más jóvenes, o inhabitualmente más jóvenes, digamos, las enfermedades que se caracterizan por un trastorno neurocognitivo, están las de virales, en particular la de HIV. Y la verdad que en la medida que uno va conociendo pacientes que llegan a esa situación, que afortunadamente no es la más habitual, son quienes probablemente no llegaron a hacerse los exámenes o a tener un control, sino hasta muy tardíamente, cuando ya hacen alguna manifestación propia, digamos, de la afectación neurológica por el virus, y aparecen, bueno, imágenes compatibles, obviamente la serología, y ya alteraciones del perfil neurocognitivo que son en rango de demencia. En COSAR, me acuerdo, hace un par de años, recibí un joven que en esa época tenía 35 años y ya estaba muy comprometido en el lenguaje, en la memoria, en la capacidad de ordenar secuencias de serie de trabajo y definitivamente, bueno, también la visoconstrictiva y bueno, además había quedado bastante más impulsivo de lo que aparentemente era antes de la enfermedad infecciosa. Y bueno, al día de hoy está en situación de calle esta persona y con un consumo agregado de pasta base, así que totalmente, digamos, complicado ese paciente. Pero existen, digamos, aparecen en la lista y lo hemos visto. Bueno, aquí dentro de la infecciosa no aparece en esta lista, pero ahí le agregué la LUES, ¿ya? Y realmente sigue siendo prevalente, o sea, efectivamente es un examen que está disponible, bueno, el DRL está disponible en los servicios de atención primaria, en los hospitales, tiene poca complejidad, tiene mucho tiempo de estar implementada la técnica para hacer el examen, y la verdad es que en una persona que se empieza a estudiar por alguna alteración neurocognitiva, conviene, corresponde y está disponible, insisto, el examen para identificar si hay o no actividad de sífilis. Y bueno, cuando existe, bueno, normalmente son pacientes que son derivados, pero dependiendo del estadio en el que esté, puede ser algo incluso reversible. Puede haber tratamiento, obviamente aquellos que estén menos sintomáticos llegan a tener una mejor respuesta, pero también pensarlo desde un punto de vista sanitario como comunidad, bueno, hay además una fuente de contagio a través de una persona que esté cero positiva. Y bueno, así como hay una epidemia de obesidad, alteraciones metabólicas y también la hay de accidentes con alta energía cinética involucrada, y bueno, en eso tenemos una eh, habitual, digamos, ingreso de pacientes con traumatismo encefalocraniano
y de ellos algunos también pueden quedar con alteraciones cognitivas perdurables y en su personalidad también perdurables y que pueden ser objeto de atención en los servicios de salud mental. ¿Ya? Aquí no solo pensarlo como el hematoma propiamente tal, por ejemplo, hay lesiones que son por edema, digamos, de, la, de las gavillas de axones, digamos, que son por las sacudidas, las desaceleraciones, se produce edema incluso sin hemorragia, y también pueden esas personas, obviamente, cursar con una situación de gravedad en el sentido del aumento de la presión intracraneana, requerir hospitalización, pero también aún sin hemorragia, pueden esos pacientes quedar con alteraciones perdurables en su personalidad y desde el punto de vista cognitivo también. Y bueno, en la misma línea, pero obviamente los pacientes que sobrevivan a traumatismo craneoencefálico grave habitualmente quedan distintos. Y aquí yo quiero, con harto respeto, hacer como la comparación, digamos. Esto no, para que no parezca algo liviano de mi parte. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un auto cualquiera, y lo chocan violentamente, eventualmente puede repararse, pero siempre va a quedar distinta la alineación de la dirección, la cohesión de la carrocería, eh, la, la rigidez estructural va a estar distinta después del traumatismo, del impacto, de la colisión, y pasa lo mismo con las personas, digamos, los sistemas nerviosos centrales que han sido eh, agredidos por una anoxia, como puede ser un traspaso de energía cinética importante con lesión estructural y todas las complicaciones que vienen después, como por ejemplo la ya mencionada aumento de presión intracraneana por edema cerebral, pueden dejar secuelas que puedan ser observables, como por ejemplo una paresia, por ejemplo, eh, una oftalmoplegia, y también otras que no son observables, digamos, o no son evidentes, pero sí son ratificables con la observación más prolongada que pueda hacer, digamos, los cambios en términos de cómo se relacionan esas personas con los demás, cómo se plantean frente a los conflictos que tienen que resolver, la funcionalidad que muestran en distintas tareas, desde algunas muy elementales a otras más complejas. O sea, en definitiva suelen quedar distintas estas personas, suelen ser así. Y de alguna manera es como un modo agudo y bien manifiesto de ver los cambios que también son vistos en aquellas enfermedades neurodegenerativas, pero que con mucho más tiempo van ocasionando cambios que son más o menos parecidos, en términos de la personalidad, la autonomía, la funcionalidad, etc. Bueno, el término demencia como tal ha ido cambiando su significado, ¿no? En los textos antiguos el demente era como el loco, como el psicótico, el enajenado. Y la verdad es que se ha ido depurando el concepto porque en realidad el- al día de hoy, digamos, en el lenguaje coloquial puede alguien decir tú estás demente por alguien que está, por ejemplo, haciendo algo que parece insensato, pero en realidad efectivamente un demente pudiera hacer algo insensato, como un loco, una persona psicótica pudiera cometer o llevar a cabo un acto que se vea insensato también. Entonces, desde el punto de vista técnico, reservamos demencia para aquellos cuadros crónicos progresivos en donde aparecen eh, gradualmente discapacidad en distintos ámbitos, que vamos a ver a continuación, y los diferenciamos también de aquellos cuadros agudos en donde hay fluctuación de estas funciones y también del estado de alerta, que son propiamente los delirios, ¿ya? Y esa distinción fue más o menos reciente, digamos. Llevamos mucho tiempo como apartando el término demencia de lo que es la locura, por ejemplo, o los cuadros deliriosos o cuadros, digamos, agudos con compromiso de conciencia, como pueden ser, es un delirio al lenguaje de hoy día. ¿Ya? Así que por eso puede de repente que en el lenguaje coloquial, el que normalmente se hable o incluso en algunos chistes, aparezca demente como fuera del contexto que le damos técnicamente hoy en día.
Ya, y bueno, ya yendo más a lo que lo conceptual en cuanto a demencia, es un síndrome, o sea, sabemos nosotros, no, lo hemos aprendido por lo menos de tercer año, recuerdo yo. El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que no es específico de una causalidad etiológica, pero que es distinguible eh, y se puede, digamos, a partir de él establecer el diagnóstico sindromático y postular, de acuerdo a los hallazgos de la exploración física y eventualmente de los hallazgos de la laboratorio, alguna causalidad probable. Hay una menor capacidad cognitiva en el contexto de un nivel de conciencia estable. Eso es bien importante para diferenciarlo con el delirium, que es algo agudo por un lado, pero hay inestabilidad en la conciencia. Entonces, esta persona con demencia puede efectivamente en algún momento ya desorientarse, pero esa desorientación también es estable. Y la discapacidad que va acarreando o va progresando en él, digamos, no tiene que ver con que esté más desorientado en un momento que en otro, sino, digamos, que la enfermedad en sí misma se caracteriza por eso. Ya, si cualquiera de nosotros se ve sometido a una situación donde hay alteración de conciencia, probablemente podríamos en agudo presentar alguna manifestación como las observadas prolongadamente en demencia. Ya, pero esa es la distinción, digamos, como para eh, plantear esta situación clínica que es progresiva, crónica y no, donde no hay una alteración de conciencia. Y hay bueno, algunos matices entre lo que mencionaba el DSM-4, que fue probablemente el lenguaje o el modo de clasificación que nos tocó al doctor Jiménez y a mí, por ejemplo, más tener en nuestra formación, digamos, como especialista en de lo que hablábamos, era el DSM-4R. Ya el DSM-5 fue ya posterior, ¿cierto? Fue como ya algunos años después o varios años después que estábamos trabajando. Entonces, por eso lo menciono, digamos, para poder contrastarlo, porque nos sirve a nosotros los de esa época también en ir viendo cuáles son las diferencias. Múltiples defectos cognitivos y alteración de la memoria sin alteración de conciencia. Eso es como un párrafo dentro de la definición, que es mucho más larga, por supuesto. Y el DSM-5 dice un declive significativo comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios cognitivos. Y en realidad el ítem o la diferencia en cuanto a se compara consigo mismo es bien relevante. Bien relevante porque vamos a ver, por ejemplo, que en algún momento pacientes sin alteración orgánica como tal y solo teniendo como antecedente una baja escolaridad pueden tener algunas pruebas psicométricas en rango de demencia, sin tener demencia. Entonces eso es bien importante de compararlo con el propio, digamos, el mismo nivel funcional del sujeto previo. El examen mental y la anamnesis de un paciente debe ser complementada con la anamnesis externa de un informante. Habitualmente es una informante, es una persona de género femenino la que da los antecedentes y la que cuida y la que tiene que ver con la responsabilidad, la tremenda responsabilidad y trabajo que involucra ser, digamos, cuidadora de un adulto mayor en esta situación. Bueno, insisto, pueden haber gente en edad previa al adulto mayor que también pueda padecer de un trastorno neurocognitivo. Y un esquema así muy somero como para poder ir precisando, digamos, dentro de todas las situaciones clínicas que podamos encontrar. Tenían los trastornos neurocognitivos agudos, que aquí ya derechamente aparece como síndrome confusional o delirio, y están los crónicos, está el neurocognitivo menor y el mayor. La diferencia entre ambos va a ser, obviamente, digamos, la magnitud del detrimento, digamos, del déficit que pudieran observarse en esos usuarios y la capacidad de lograr autonomía. Algunos de los usuarios con trastorno o que configuren en un momento dado, y ojo, porque eso nos concierne a todos, trastorno neurocognitivo menor, pudiesen sí evolucionar a un trastorno neurocognitivo mayor, ¿ya?
Y de esos probablemente los más candidatos a llegar a hacerlo serían aquellos que tuvieran predominantemente una alteración en memoria desde su inicio, más que una multidominio, con déficit multidominio. Porque los que tienen predominantemente y desde el principio falla de memoria son los que más perfilan como la enfermedad de Alzheimer, como tal. Y los otros nos interesa también, bueno, en todos, pero los otros nos interesa intervenir en cada cosa que podamos intervenir. Estoy hablando, por ejemplo, la presión arterial, la glicemia, cómo está el perfil lipídico, cómo aparecen también la TSH y la T4 libre, ¿ya? Y la presencia de algunas sustancias, incluyendo fármacos, que pudieran entorpecer cognitivamente al paciente. O desde el punto de vista metabólico, también no solo entorpecer la situación actual, digamos, sino lo que pudiese ser el agravamiento futuro. Ahí estoy hablando, por ejemplo, de lo actual, como encontrar una persona en situación de hipotiroidismo y para el cual conviene mucho tratar ese hipotiroidismo, y a futuro aquellos factores cardiovasculares que sean identificables y susceptibles de modificar. ¿Por qué? Porque eso puede ser la diferencia entre que esta persona efectivamente progrese, aun cuando no perfile como aquellos pacientes que irremediablemente progresan a esta enfermedad de Alzheimer, sino que progresan a otro tipo de demencia que pueden ser mixtas, por ejemplo, o vasculares. En ellos sí podemos ejercer alguna intervención o algunas intervenciones que puedan disminuir el riesgo de que sea esa la evolución. Entonces es muy importante concentrarse en eso. Y en la atención primaria en realidad tenemos efectivamente varias herramientas como para hacerlo, quiero decir, para el estudio. Obviamente tenemos acceso a glicemia, a perfil lipídico, a BDRL. Entonces, en el fondo, son cosas que sí se pueden hacer. Tenemos, en la época, no sé, que yo trabajé como médico general, que fue hasta el año 2000, marzo del 2004, tenía unos pocos medicamentos para hipertensión. Yo me acuerdo de nifedipino, enalapril, propanolol, y para la dislipidemia, no estoy seguro si teníamos atorvastatina en todos los lugares. Y hoy en día hay pero una variedad bastante amplia de medicamentos efectivos y bien tolerados para la hipertensión. Eh, para las dislipidemias también, entiendo que aún estamos todavía bien atrasados con respecto a los medicamentos seguros y eficaces para el manejo de diabetes, pero bueno, por lo menos metformina hay en todos lados. Y bueno, disponibilidad de insulina también. Así que en realidad hay bastante por hacer con un grupo un grupo de la población que es, insisto, cada vez va a ser más grande, que pueda en el fondo deteriorarse hacia un trastorno neurocognitivo mayor. Si lo alcanzamos a ver oportunamente e intervenir oportunamente, bueno, pues no recién el trastorno neurocognitivo menor. Ya, y bueno, ya yendo a lo que es el espectro de los pacientes con trastorno neurocognitivo mayor, enfermedad de Alzheimer, vascular y otras que pueden ser, digamos, mixtos y otras variantes de demencias que, bueno, de algunas que hemos tenido oportunidad de ver y seguir en nuestro lugar de trabajo. De repente, por ejemplo, hay algunas enfermedades que parten como Parkinsonismo plus, tienen síntomas psicóticos, obviamente síntomas extrapiramidales, convulsiones, síncope, y ya se van complejizando y después ya uno nota que además van deteriorándose desde el punto de vista cognitivo. Sí, ya son enfermedades afortunadamente menos frecuentes de ver, pero que existen y para los individuos y su familia, por supuesto, en la totalidad de la gravedad del estocógeno. Ya, bueno, acá básicamente es como eh, una toma de pantalla de aquella eh, definiciones para el DSM-5 de lo que es el cuadro agudo y también distinguir las diferencias entre las dos variables crónicas. Ya en el síndrome confusional, delirium, hay una alteración de la atención, en la capacidad para mantener la atención,
que puede ser, por ejemplo, en la entrevista, en la conversación, en las preguntas que le está haciendo el entrevistador, ¿ya? Y la conciencia, ¿ya? Que es en el fondo el grado de conectividad que se tiene con el entorno y con las variables del entorno. La alteración aparece en poco tiempo, pues normalmente es, claro, de horas o días, constituye un cambio respecto a la atención y memoria previo, y eso es como lo clave, tiende a fluctuar la magnitud de estas alteraciones a lo largo del día. Generalmente las personas al atardecer y al anochecer tienden a estar más sintomáticos. Un paciente que en la mañana pudiera saludar y ser bien colaborador en la entrevista con el médico que le pasa la visita, pudiera estar gritando, quitándose sus vías venosas o paseándose semidesnudo por las dependencias del centro de atención en el que esté hospitalizado, y bueno, ser objeto de atención aguda en ese momento por esa razón. Entonces, las alteraciones cognitivas de atención, de orientación y algunas alteraciones conductuales pueden observarse efectivamente diferidamente según el horario. Una alteración cognitiva adicional puede ser déficit de memoria, orientación del lenguaje, la capacidad visoespacial o de la percepción. Esto basta a veces con ver, digamos, un paciente, aun cuando esté, digamos, con la apariencia de estar vigil, orientado, o más bien vigil y no orientado. Hay algunas pequeñas pruebas que uno puede hacer de manera, digamos, en una visita de enlace y en poquito tiempo que pueden ayudar bastante. No sé si me veo yo en cámara para poder hacer la pequeña demostración, ¿no? Salir de aquí transitoriamente entonces. ¿Dónde está? La presentación, el control, aquí. Ya. ¿Me veo yo en pantalla? Sí. Ya. Ya. Entonces, como en agudo, pensemos en agudo en alguien que sí, dice buenos días, tal, supongamos las 9 de la mañana en una visita. ¿Ya? Y hay algunos indicadores que pudiera tener algún trastorno neurocognitivo agudo, un delirio, y uno pretende, digamos, evaluar eso, y puede preguntar por el día, día de la semana, la fecha, ya el lugar en donde está la persona ubicada, dice, ¿dónde estamos acá? Ya puede ir eso ya aportando un montón de información. Las personas pueden de repente decir, estoy en la casa de un pariente, o estoy en mi casa, y ya, digamos, uno va teniendo bastante información solo con esas preguntas. Y hay una prueba que se llama prueba de Head, que es bien practicable, uno debe explicarle al paciente. El paciente debe estar en situación de poder mover sus extremidades, de repente están amarrados, y ahí uno, bueno, pide permiso, avisa, desamarra como para poder hacer la prueba. Entonces le dice al paciente, por favor, usted haga lo mismo que voy a hacer yo. Si yo muevo mi mano izquierda, usted mueva su mano izquierda. Si yo muevo mi mano derecha, usted haga lo mismo con su mano derecha. Y si hago una combinación entre mi mano izquierda y derecha, usted haga lo mismo, pero respete el lado. O sea, lo que yo hago a la derecha, usted hace a la derecha, y lo que yo hago a la izquierda, usted lo hace a la izquierda. Se le explica de esa manera, el paciente, si está colaborador, dice sí, sí, y ahí uno empieza a hacer pruebas así. Entonces, ahí. Y empieza normalmente el paciente que tiene esta situación, un trastorno neurocognitivo agudo, a tener fallos. A tener fallos, quizás la primera y la segunda puede responderla bien, que son sencillas, normalmente está en la mano derecha, como yo estoy haciendo ahora, pero en general los pacientes que tienen esta situación empiezan a hacer en espejo las pruebas. O sea, uno hace así, el paciente por el otro lado hace el mismo lado. Entonces, finalmente no respeta la instrucción que era siempre mantener, digamos, conservado el lado que el examinador está presentando para hacer la tarea, ¿ya? Y eso es una prueba de Head positivo, que es un indicio, digamos, uno de otros, como para una confusión que pueda pasar desapercibida en la hora en que están haciendo la visita, a las 9 de la mañana. Puede que a las 9 de la noche sea tan evidente que no tengan que hacer nada de eso, porque con verlo y oírlo ya se dan cuenta de eso.
Voy a volver. Ahí. Estoy en la presentación de nuevo. Bueno, y como es uso y costumbre del DSM, 4, 5, 3, todo aquello, siempre hay criterios de exclusión, que no se explique mejor por tal o cual causa, eso es como lo habitual. Trastorno neurocognitivo leve, ya estamos hablando de las condiciones crónicas ahora. Evidencia un declive cognitivo moderado comparado con el nivel previo de rendimiento, eso es lo que aporta el DSM-5, comparado con el nivel previo de rendimiento, en uno o más dominios cognitivos. Los dominios, que los vamos a ver en más detalle a continuación: atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje, memoria, lenguaje, habilidad perceptual, motora o cognición social, basada en preocupación en el propio individuo, en un informante o en un informante que le conoce o en el clínico, porque ha habido un declive significativo en una función cognitiva. A veces vemos pacientes por otras razones, vemos un paciente que no sé, por una depresión, qué sé yo, y lo seguimos viendo, digamos, en lo sucesivo, y en algún momento, incluso el mismo médico que lo veía de antes ya se da cuenta de algunos cambios comparados con el mismo paciente, porque ya lo conoce, lo ha registrado, entonces ya incluso la anamnesis la puede dar la misma persona que examina. Es decir, sí, efectivamente hay un decremento de la funcionalidad de esta persona. ¿Ya? Y dos, un deterioro modesto del rendimiento cognitivo, preferentemente documentado por un test neuropsicológico estandarizado o en su efecto por otra evaluación clínica cuantitativa, lo cual está disponible en algunos centros secundarios, no así en atención primaria. Podemos aplicar un test en un box de atención primaria, por supuesto, podemos hacer un Minimental, claro. Ahora, lo que no hay es la función o la prestación como tal en la atención primaria, es decir, un psicólogo que trabaja conmigo en el equipo de salud mental de tal CESFAM va a poder aplicar un MOCA, por ejemplo, a este paciente, porque a mí me parece que sí tiene un deterioro. Tristemente no tenemos eso en atención primaria. Sí podemos hacer, digamos, prestaciones nosotros, bueno, un psicólogo también, pero quiero decir, no está descrita como dentro de las prestaciones de atención primaria una psicometría. Por lo mismo no se hace, porque hay tantas cosas que demandan tiempo y esfuerzo que obviamente son deber hacerlas, que no se hacen las que no son obligación hacerlas. Entonces, en definitiva no se practica. Pero bueno, siempre tenemos disponible, o casi siempre tenemos disponible, sí, un registro del mismo paciente para poder ir comparando, o la anamnesis externa. Los déficits cognitivos no interfieren en la capacidad de independencia en la actividad cotidiana, todavía, digamos, para la persona, para el sujeto. Conserva las actividades instrumentales complejas de la vida diaria, como pagar facturas o seguir los tratamientos, pero necesita hacer un mayor esfuerzo o recurrir a estrategias de compensación y adaptación, como puede ser anotar las cosas, poner alarma, o pedir a alguien que le recuerde, por ejemplo, algo que es cada cierto tiempo, como puede ser, por ejemplo, no sé, o enviar las boletas al contador, por ejemplo, que para dar una situación bien práctica, que eso solía ser las fechas críticas, los días 9 de cada mes, digamos, que hay que enviar la boleta al contador. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en contexto de un síndrome confusional, claro, porque estamos hablando de un trastorno de carácter crónico, y los déficits cognitivos no se explican mejor por un trastorno mental, claro, dentro de lo que es uso y costumbre del DSM, siempre los criterios de exclusión, que no sea, por ejemplo, este señor haya tenido una esquizofrenia y que desde hace ya un par de décadas que dejó tratamiento, como no era tan manifiesto ni disruptivo la forma de presentación de su enfermedad, quedó sin tratamiento, nadie se esmeró como en dárselo, pero el defecto residual se fue acumulando y ahora ya efectivamente hay compromiso cognitivo en el paciente y funcional. Entonces,
distingue, digamos, eso, no tiene una enfermedad que pueda dar este desenlace como criterio de exclusión. Y el trastorno neurocognitivo mayor, hay evidencia de un declive cognitivo significativo comparado siempre con el nivel de rendimiento de uno o más dominios cognitivos que ya fueron mencionados, basada en la preocupación del propio individuo que no siempre está presente. O sea, el sujeto puede ser bien anosognóstico en ese sentido y no declarar, por ejemplo, que tenga efectivamente compromiso de la memoria o de alguna manifestación de su funcionalidad, porque no lo tramita en primera persona y sus familiares sí lo hagan, ¿ya? Pero hay personas que sí, que dicen, no, yo a mí se me anda olvidando todo, me preocupa, etcétera, y me enrabeo, etcétera. Y porque ha habido un declive significativo de la función cognitiva y un deterioro sustancial del rendimiento cognitivo, preferentemente documentado. Bueno, volvemos nuevamente a la psicometría. Y los criterios del B, los déficits cognitivos interfieren con la autonomía, sí, ahora sí, son suficientes como para incluso interferir en funciones que ya no son tan complejas y que son más habituales y cotidianas, como por ejemplo vestirse, como por ejemplo asearse, como por ejemplo trasladarse o manejar dinero, o algunos instrumentos como el teléfono, por ejemplo. Eh, o digamos lo que debe hacer, por ejemplo, con las llaves, y no emplearla o perseverar, por ejemplo, en usar una llave en una cerradura que no le corresponde. O sea, hay una multiplicidad de situaciones que pueden dar cuenta de esa manifestación. Y entonces, hay compromiso funcional, lo hay. Y bueno, y los criterios de exclusión C y D no se responden mejor a otro tipo de enfermedades, no son la manifestación, qué sé yo, de, de un cuadro agudo tampoco. ¿Ya? Siempre haciendo esa distinción. ¿Ya? La pérdida de memoria generalmente es una característica temprana bueno, en la enfermedad tipo Alzheimer. ¿Ya? ¿Qué tan temprano, digamos? Normalmente, ¿cuándo la gente o los familiares llevan a una persona a consultar? Habitualmente cuando ya lleva 4 años de falla de memoria. O sea, es así de lenta, de paulatino también. No es una cosa como dice, no, está perfecto y hace 2 meses empezó a fallar la memoria. Sospechamos un Alzheimer. La verdad que no, la situación es tan eh, paulatina, tan velada, digamos, en su presentación, que toma bastante tiempo. Las primeras fases de evolución, el deterioro de la memoria es leve y suele ser más pronunciado para los acontecimientos recientes. O sea, las cosas de ahora, de hace un rato, se me olvidan. Mi fecha de nacimiento o lo que ocurría en los años 60 o a quién conocí, quién fue mi jefe en mi primer trabajo, eso lo mantengo, lo recuerdo. ¿Ya? O cuando nació, por ejemplo, mi hijo o hija mayor, también lo recuerdo. Quién es el padrino o madrina, también lo recuerdo. Ya, pero lo que me comentaste hace un rato sobre una noticia que leíste hoy día en internet, no me acuerdo. A medida que la demencia progresa, el deterioro de la memoria se agrava y ya también se empieza a comprometer los contenidos consolidados y guardados en memoria ya a edad más temprana. O sea, ya sí efectivamente puedo empezar a tener eh, olvido sobre, por ejemplo, cuántos hijos tuve. ¿Ya? E incluso más avanzadamente, cómo se llaman mis hijos. La orientación en persona, lugar y tiempo pueden deteriorarse progresivamente durante el curso de una enfermedad demenciante. Efectivamente, la alteración de memoria, y ahí puede ir cambiando un poquito dependiendo del tipo de memoria, de trastorno neurocognitivo, pero en general la orientación espacial suele estar más tardíamente afectada que la temporal. ¿Ah? Pero puede ocurrir simultáneo o al momento que examina al paciente estar los dos comprometidos en todo caso.
Y eso obviamente afecta contra la autonomía, porque ya, por ejemplo, ir al almacén de siempre a buscar, no sé, a comprar el pan, ya puede ser una situación de riesgo, por tener, digamos, tener claridad en el cómo volver, por no orientarse bien, no recordar el trayecto que debe hacer. Que si se fijan, cuando uno hace eso, va a ir a comprar pan al almacén, no va pensando por dónde me voy, porque eso ya es una memoria no declarada, digamos, está implícitamente dentro de nuestra, eh, de todo, digamos, dentro de la tarea que si tengo que ir a comprar pan, voy nomás, pues saco dinero, una bolsa, las llaves y voy nomás. Pero esa tarea que parece tan trivial implica, digamos, bastantes funciones que deben estar conservadas y una de ellas es la memoria también. No solo de decir, chuta, llego a mi lugar de destino y compro el pan, porque eso es lo que iba, sino también saliendo desde mi casa, primero, ¿cuál puerta uso para salir de mi casa? Y una vez en la calle, ¿qué dirección tomo? A la izquierda o a la derecha, cruzo al frente, y luego una vez al frente para donde me voy. ¿Cómo reconozco que es el lugar donde voy a comprar el pan? ¿Qué características tiene? Todo eso que es parte de la memoria no declarativa finalmente, o sea, puede ser declarativa, es decir, sí, en tal calle, una casa de tal color y la persona que atiende se llama Don Pérez. Eso se va afectando en definitiva. Entonces, por eso hay más situaciones de riesgo como extravío, como que esta persona se pierda. Y bueno, ya obviamente la familia empieza a llamar, a buscar, contactar a los vecinos, familiares, como para hacer la búsqueda y el rescate. Con independencia de la intensidad de la desorientación, los pacientes no presentan deterioro a nivel de conciencia. Efectivamente, la orientación como tal, que normalmente es más tardía, por ejemplo, saber qué día es, qué fecha es, qué estación del año estamos, qué hora del día más o menos es por la luminosidad, la posición del sol, la posición de las sombras también nos indican más o menos qué hora puede ser. Eso se ha comprometido y finalmente puede estar del todo comprometido, pero de todas maneras en menor grado igual hay una conexión con las variables ambientales, como para poder tener algún tipo de orientación, distinguir todavía si es noche o día, por ejemplo. ¿Ya? Pero definitivamente en algún momento sí también eso que es muy elemental va a estar comprometido. Si hay sobrevida suficiente, si uno fallece antes, por otra razón, por supuesto, no. A ver, parece que me pasé una presentación. Mm, un poquito que acá, no sé si apreté muchas veces y se me pasó más de una diapositiva. Mm, Personalidad. Sensual. No, estamos bien. Ya, de la personalidad, las personas, así como le hablaban antes, que los autos quedan distintos, suenan distintos, la alineación, la dirección, las luces apuntan por un lado distinto de cuando era nuevo el auto, así un choque. Pasa algo parecido también con la personalidad. ¿Y en qué se pueden volver distintas las personas? Pucha, distintas de cómo eran. ¿Mm? Aquí voy a leer un poquito para guiarme y después les comento algunos casos, digamos, de la vida real. Se pueden hacer. Oh, perdóneme por esta mala escritura que puse. Se pueden acentuarse. No, pues se pueden acentuar. No se pueden acentuarse, eso está mal escrito. Los rasgos de personalidad preexistentes, sí. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? La gente desconfiada, que era moderadamente desconfiada o recelosa porque la vida le enseñó eso, porque los genes venían así. Em, Pueden, digamos, espérense, no aguanto esta. Ahí sí, ya.
ya, digamos, una desconfianza que pueda ser mostrada además con animosidad, o sea, puede verse un señor con esta manifestación ya como receloso hasta de las personas que pudiesen ser más fiables para él, con respecto a su dinero, con respecto a la propiedad de su casa o la escritura, las llaves, los documentos, los instrumentos bancarios, tarjeta de crédito, la chequera, el chauchero con las monedas, lo que sea, digamos, puede haber recelo en eso, ¿ya? Y ya puede tener tintes paranoide el recelo en el sentido, la desconfianza en el sentido, por ejemplo, de lo que me están dando me va a hacer mal. No son pastillas que me dio el médico, son que ustedes me quieren envenenar, ¿ya? O esta comida está mala, quieren que me enferme. Ese tipo de situaciones, y puede ser bastante, además, vehemente y pertinaz en estas declaraciones, y eso puede afectar, obviamente, a los familiares, en el sentido de decir, "Chu, pero ¿cómo tratar de hacer una lucha con eso? Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo le vamos a dar algo que le haga mal? ¿Cómo vamos a estarle robando? ¿Qué sé yo?". Son situaciones bien tristes, se soportan con bastante un costo afectivo, digamos, psíquico de la red familiar, y pueden exhibirse. Hay personas que han sido prudentes y muy cautas al momento de hablar y después se ponen muy locuaces y desinhibidos también. Pueden nunca haber usado groserías para hablar, por ejemplo, y ser groseros después. ¿Ya? Y dice, oye, mi mamá nunca decía ni poto y ahora a pura chuchada trata a la gente. Y no me explico por qué. Y bueno, esos son uno de los aspectos que van cambiando también, ¿ya? O alguien que pudiese haber sido bastante pudoroso, pudorosa, decoroso, pueda, digamos, mostrarse bastante desinhibido y hasta lascivo, lasciva, de repente, y más encima se pueden dar situaciones muy tristes y muy, digamos, muy difíciles de poder manejar, como que ya no conozca, por ejemplo, algún nieto, una señora, y empiece a hacerle declaraciones bien libidinosas al nieto. Decirle, oye, guachito, que estás rico, ¿querés quedarte conmigo? Yo te trato bien. Obviamente ese nieto y bueno, la mamá de ese chico, qué sé yo, pueden sentirse muy particularmente incómodos por la situación, digamos, como una abuela le hace esos comentarios a un nieto, que no es lo que obviamente se da en la situación normal, en donde hay un lenguaje y un trato habitualmente bien amable y dulce y cariñoso de la abuela a los nietos, pero no de esa calidad como está ocurriendo. Y ocurre, sucede, ¿ya? No me lo estoy inventando, digamos, lo he visto de cerca también. Entonces, esas situaciones van ocurriendo, por eso insisto, van minando el aguante que tiene la red familiar. Es un tipo de situación bien difícil de tolerar, de sobrellevar. Los individuos con demencia y ideas delirantes paranoides son generalmente hostiles frente a los miembros de la familia y a los cuidadores, sí, por desconfianza total. Entonces ahí ya cualquier cosa gesto puede ser interpretado como adverso, digamos, o malintencionado. Los pacientes con afectación frontal y temporal probablemente presentan cambios sustanciales en la personalidad y pueden ser irritables y explosivos, así como desinhibidos. Ya dimos algún ejemplo de eso. Dentro de los cambios propiamente psiquiátricos, además, digamos, de lo conductual y en el ánimo, bueno, lo conductual, las ideas delirantes, efectivamente solemos verlas, ¿ya? Hay pacientes que debutan con algo que tiene apariencia de un trastorno delirante celotípico y después ya van dando más muestras de compromiso cognitivo. Ya no es, digamos, el cuadro habitual, pero en algunos pacientes con demencias vasculares va pasando eso. No es tan evidente el compromiso cognitivo y sí los síntomas más neuropsiquiátricos, y después ya se va viendo como con más claridad el compromiso cognitivo. Las alucinaciones, aquí dice, 20-30% de los pacientes con demencia, principalmente pacientes con demencia tipo Alzheimer, presentan alucinaciones, y 30-40% de las ideas delirantes. Y bueno, lo habitual, paranoide, persecutoria y no sistematizada. Y ahí es donde nos podemos distinguir, digamos, de cuadros que pueden darse efectivamente, como lo que les mencionaba recién, los trastornos delirantes, puro y sin compromiso cognitivo, o sea, solo trastornos delirantes, que son
habitualmente delirios sistematizados, tienen lógica, son defendidos con pruebas que son plausibles. Ya hay una cohesión dentro de la idea delirante, o sea, no es algo que no tenga pata ni cabeza. Ya, eso es lo propio de los trastornos delirantes. Ahora, los delirios observados en trastornos neurocognitivos suelen ser más laxos, con menos consistencia, digamos, las ideas propiamente tal. Son más del tipo de delirio primario. Las agresiones físicas y otras formas de violencia son comunes en los pacientes que también presentan síntomas psicóticos. Claro, a mayor perturbación de la capacidad de juicio, también hay una capacidad de mesurar adecuadamente la amenaza o lo que ellos vivencian como amenaza. Como puede ser que se acerque alguien, por ejemplo, a limpiarle la boca porque lo tiene manchado con, no sé, saliva o con comida, y puede hacer ese objeto amenazante, y bueno, ahí aparece una conducta agresiva, ¿ya? O ayudar a vestirlo, o a levantarse, o a desvestirlo como para que pueda acostarse a dormir. Ese tipo de situaciones pueden ser observadas e interpretadas como amenazantes. Y bueno, consecutivamente con eso también, y a propósito de que hay una desinhibición y una capacidad eh, más digamos, limitada de poder medir los actos y las consecuencias de los actos, pueden efectivamente mostrar agresividad. El estado de ánimo, además de la psicosis, los cambios de personalidad, la depresión y la ansiedad, los síntomas principalmente son síntomas en el 40-50% de los pacientes. En realidad, muchas veces los familiares preguntan eso, incluso en estadios bien tardíos, cuando ya está más que demostrada y fundada la, la, la el diagnóstico de un trastorno neurocognitivo, cuando ya está bien demostrado eso, los pacientes, o sea, los familiares, perdón, suelen preguntar y decir, ¿no será que estará deprimido? ¿No le faltará un medicamento para la depresión? Y la verdad, sí, en algunos casos efectivamente conviene y puede ser de utilidad usar medicamentos antidepresivos, pero en realidad, claro, lo que está a la base no es un trastorno del ánimo como tal, sino que es una manifestación de un trastorno progresivo y crónico, y que no tiene cura tampoco. Entonces, eso me he dado cuenta que les reviste harta dificultad a los familiares en asimilar, en como en reconocer y aceptar, digamos. Lo cual es natural, porque normalmente no queremos que nuestros seres queridos tengan cosas que sean incurables y que sean progresivas, o sea, se vayan deteriorando cada día más. Nos apegamos a cosas que puedan ser, entre comillas, desde nuestra concepción más reversible o que tengan solución, digamos. Entonces, sí, pueden los pacientes efectivamente mostrar retraimiento, mostrar llanto que pueda no estar, digamos, fuera de contexto, por así decir, para el resto de las personas, como también irritabilidad, como mal humor, como estar murmurando, a regañadientes, también podemos ver a los usuarios en esas situaciones. Tristemente la angustia a estos pacientes les cuesta mucho definirla y transmitirla, incluso hay como una expresión de la angustia que pueda ser más difícil, y quizás los familiares que los conocen de más tiempo y ya saben cómo se han ido modificando en sus expresiones afectivas los usuarios, pudieran tener mejor luz, digamos, cómo interpretar algunos cambios que se traducen desde la angustia, porque a veces pueden mostrar una mirada desencajada, un sonido como que tampoco es llanto, y puede ser en el fondo bien misterioso, digamos, la manifestación así de alguien que no conoce al individuo. Y en definitiva, es una manifestación, o sea, así como hay una alteración en la regulación emocional, también la manifestación se hace distinta. Por lo que les decía hace un rato con la metáfora del vehículo que choca. O sea, el cómo manifiesta, por ejemplo, la angustia o la pena una persona ya en demencia, es distinto. Entonces, la forma de reconocerlo también se dificulta. El poder atender, digamos, a esos cambios de las propias manifestaciones o en el modo de manifestar.
Las alteraciones del sueño, bueno, en general, adultos mayores sanos, digamos. Las alteraciones en el sueño son que disminuyen las horas de sueño total. Eso es normal, o sea, que duerman poco es lo que va ocurriendo. Cuando recién nacido las personas duermen como entre 20 y 22 horas, ¿ya? Y así, bueno, va cambiando, en la adolescencia duermen más que cuando en la infancia, pero de ahí en adelante duermen la persona adulta entre 7, 8 horas, y adulto mayor lo habitual es después de los 60 años dormir 5 horas, e incluso menos después. Pero bueno, va alterándose, y más encima con la cantidad de sustancias circulando, aquellas que pueden estar dentro de la alimentación, como la cafeína, por ejemplo, y aquellas que son por prescripción médica, hay más alteraciones en el sueño. Entonces, en general, los pacientes van declarando alteraciones en su sueño, estoy hablando todavía de gente sin deterioro neurocognitivo, y normalmente solicitan medicación para aumentar el tiempo de sueño total, ¿ya? Además, el sueño propiamente no REM, el sueño, o el sueño profundo, mejor dicho, el sueño profundo, que es donde se consolida la información y la memoria, es como una fracción menor del sueño total, además de, por lo tanto, son menos horas también de cuando era más joven la persona. Entonces, eso también es conducente con un menor tiempo de consolidación de memoria. Y bueno, en los pacientes con demencia, en realidad, pueden aparecer varias situaciones, pero pero fuera, digamos, de las situaciones como mayor acortamiento o ausencia de sueño profundo, y ya puro sueño, digamos, superficial, eh, también están todas las interferencias que puedan venir con los psicofármacos que ya están tomando. Y con algunos medicamentos que no son psicofármacos, por ejemplo, los beta bloqueadores, también disminuyen el tiempo total de sueño y entorpecen también la profundización del sueño. Los medicamentos serotoninérgicos, como nuestros antidepresivos, también van en esa línea. Muchos, digamos, como los más activantes, como fluoxetina y sertralina, pueden disminuir el tiempo total de sueño, y que la experiencia de sueño resulte más superficial. Entonces, en definitiva, hay alteraciones porque les toca por la edad en el sueño a los pacientes en este contexto, pero además por los psicofármacos, ¿ya? Y en definitiva, bueno, ninguna de estas alteraciones favorece, por supuesto, la consolidación de la memoria y a la experiencia de un sueño reparador tampoco. Y bueno, otro ya sintomatología propiamente neurológica, pacientes con demencia son habituales, en los pacientes con demencia, son habituales la afasia, apraxia y diagnosia. Crisis epiléptica observan cerca del 10% con demencia tipo Alzheimer y el 20% con demencia vascular. Aquí hago un alto, el sub o el grupo o la fracción más pequeña de pacientes con otro tipo de demencia, como las que mencioné hace un rato, demencia del tipo de aquellas que aparecen tardíamente en el contexto de un parkinsonismo plus, por ejemplo, que pueden tener crisis convulsivas desde estadios iniciales, cuando no hay compromiso cognitivo. Pueden ser, digamos, tan frecuentes que requieren un tratamiento propiamente con anticonvulsivantes, ¿ya? Lo de la demencia vascular, obviamente, dependiendo de la zona comprometida, efectivamente pueden provocar convulsiones. Estamos hablando de convulsiones más arriba, pacientes que tienen susceptibilidad de convulsiones porque duermen menos. Muchas veces medicamentos, por ejemplo, los antipsicóticos en general, los antipsicóticos bajan el umbral de las convulsiones. Entonces, la verdad es que son, sí, pues, uno se explica y dice, claro, con razón tiene convulsiones, porque la condición mórbida lo provee, pero además la situación o qué ocurre con el sueño de esa edad, y además qué ocurre con la medicación también en estos casos. Así que ahí se van sumando en el fondo estas manifestaciones. Los sujetos con demencia vascular pueden presentar síntomas neurológicos adicionales como, bueno, cefalea, mareo, síncope, paresia, signos neurológicos focales y trastorno del sueño, posiblemente atribuible a la localización de la enfermedad cerebrovascular. La parálisis pseudobulbar, no sé si les suena la parálisis pseudobulbar. ¿Les suena a alguien? ¿No? Bueno,
La disartria y la disfagia son más frecuentes en la demencia vascular que en otras enfermedades que cursan con demencia. De todo esto voy a tener disfagia, que es como el hermano pobre de la sintomatología. El hermano pobre en el sentido que le damos poca pelota, así como que no se nos ocurre hasta que cuando dicen, oye, se trapica cada vez que come mi papá. Y ahí aparece una profesional de la salud que tiene que ver con esto, con la evaluación, y tiene que ver además con las recomendaciones a los cuidadores para prevenir las complicaciones por las alteraciones de la deglución. Y ellos y ellas son los fonoaudiólogos. Así que ojo cuando entren o estén trabajando, eh, agreguen, digamos, dentro de la gama por ejemplo, de prestaciones que pudieran solicitar del profesional fonoaudiólogo en su equipo de trabajo, consideren esto, que es una situación, insisto, como un hermano pobre de este problema, de los trastornos neurocognitivos, y el problema de evolución es súper relevante. Imagínense lo que tiene que ver con una neumonía de aspiración a propósito de no llevar a cabo recomendaciones que sean en esa línea, en considerar las alteraciones de evolución que aparecen en estos pacientes. Así que muy importante, ¿ya? Bueno, también para seguir con los fonoaudiólogos, la estimulación que pueden hacer ellos, la estimulación neurocognitiva en pacientes, probablemente en aquellos que están en estadios menos avanzados, también es un aporte. O sea, consideremos y reivindiquemos la figura del fonoaudiólogo en este grupo de pacientes. Bueno, en tantos más, pero pensemos en estos pacientes que les van a tocar aún más que a nosotros nos están tocando ahora, el fonoaudiólogo como un aliado, una aliada dentro de los equipos de salud, ¿ya? Evaluación y orientación a los familiares con respecto a la alteración de la deglución y, bueno, la estimulación neurocognitiva que pueden hacer también los fonoaudiólogos con esos pacientes. Ya, y bueno, los dominios neurocognitivos en los que aparecen los déficits son los que aparecen en esta lámina, ¿ya? Hay algunos que nosotros, bueno, hemos tenido probablemente desde cuarto año de la carrera ya como alguna noción de ello. Y hay otros que no son tan familiares como puede ser, por ejemplo, la cognición social, ¿ya? Entonces, en definitiva, cada uno de ellos puede ir siendo afectado, y de esa manera, y desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de autonomía y desde el punto de vista de situaciones de riesgo, puede ir afectándose más o menos nuestro paciente, el sujeto de nuestro estudio. Esto va uno por uno. No, eso viene después. Acá tengo mi ayuda de memoria. Ya, no, en la punta aparece desglosado cada uno. Pero así muy brevemente, para no hacer tan larga esta presentación, la función motora perceptual básicamente es rápidamente evaluable en un usuario con algunas tareas que también una de ellas va a estar a continuación mostrada, que necesitamos un papel, un lápiz y dar la instrucción de una manera efectiva y clara, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con cómo desplacemos nuestros segmentos corporales y llevemos a cabo una tarea que pueda ser, por ejemplo, representar gráficamente algo, que puede ser escribir, que puede ser dibujar, implica la buena función entre las áreas corticales relacionadas con el movimiento, por ejemplo, de una mano al tomar un lápiz, pero también de los conceptos que se quieran transmitir gráficamente. Y obviamente las áreas de asociación que estén involucradas. Entonces, si yo le digo a un paciente, dibuje un reloj de manecillas, primero, digamos, la parte auditiva tiene esa referencia, ¿ya? Esa referencia llega a la corteza auditiva primaria,
Y después, para darle una significación a eso, debe pasar por una corteza de asociación. El concepto reloj de manecillas, ¿ya? Y más encima le estoy pidiendo que haga el reloj, que ponga todos los números que andan dentro del reloj y que represente la hora, las 10 con 10 minutos. Las 10 de la mañana con 10 minutos. Voy a estar evaluando en ese mismo ejemplo la memoria, la atención, el concepto abstracto de la representación de horario, verbalmente dicho, llevado a una concepción, digamos, gráfica, de mostrar la hora 10 con 10. Y además, todo lo que implica, digamos, pues la tarea propiamente motora y de coordinación de el ojo con la mano y el instrumento gráfico, en este caso la punta del lápiz, por ejemplo, para llevar a cabo esa tarea. Es algo bien complejo en realidad, se examinan varias funciones en un momento. Y dependiendo de eso también, del resultado, vamos a poder hacer una estimación de cómo está, bueno, la atención, la memoria no declarativa, obviamente la función motora perceptual, ¿ya? Así que vamos a ver a continuación un ejercicio para eso. La función ejecutiva, que básicamente es como el planear una estrategia y los pasos para conseguirla. De decir, a ver, necesito que... a ver, estamos a 4 de agosto, hace frío todavía, se me acabó el gas. Necesito encargar gas. ¿Qué debo hacer para eso? ¿Puedo hacerlo por teléfono? Sí, puedo. ¿Y a qué teléfono llamo? ¿Me lo sé? ¿Lo tengo en la memoria de mi teléfono? ¿O tengo un magneto pegado en el refrigerador donde sale el número de la persona que distribuye el gas? ¿Ya? ¿Qué gas voy a pedir? ¿Cuál necesito? ¿De qué tamaño el balón? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde tengo el dinero para pagar o de qué manera voy a pagar? ¿Podría pagarlo con tarjeta quizá, de las que yo tengo? Bueno, son varias funciones que van ahí, digamos, que deben ser estratégicamente ordenadas. Entonces, esa es una manera, digamos, práctica de ir evaluando eso. La atención compleja, esa ya, bueno, se puede obviamente evaluar de una manera más objetivable, con pruebas estandarizadas, pero en el fondo implica el llevar a cabo o el ir, digamos, viendo el registro y la acción a partir de las instrucciones que yo mismo le estoy entregando al usuario, ¿ya? Que puedo decirle, tome atención, yo le voy a pedir a usted que reciba un papel desplegado, una hoja, digamos, sin doblar. Usted la va a tomar con su mano derecha, le va a hacer 4 dobleces y lo va a dejar con su mano izquierda a la esquina, en la esquina izquierda de la mesa donde está usted. Entonces, ya son varios elementos que debe ir en el fondo hilando como para mantener una atención y concatenarlo. Es decir, a ver, me van a pasar un papel, lo debo doblar en 4, lo voy a recibir con la mano derecha primero, lo doblo en 4, después tengo que dejarlo con mi mano izquierda, en la izquierda del escritorio donde estoy, de donde yo estoy frente a la persona que me está examinando. ¿Ya? Y bueno, respecto de las otras dominios, está el lenguaje, ¿ya? Del lenguaje, la nominación es muy importante, o sea, el reconocer, darle nombre, decir esto es un anillo, esto es un reloj, esto es una mano, esto es una silla, esto es una mesa, ¿ya? Si está conservado eso, la fluencia, ¿ya? Si yo hilo mi lenguaje y puedo demorar un poquito más, un poquito menos, pero sigo una línea, y puedo repetir, que es otra función también importante y que es fácil de evaluar una vez estando, digamos, entrevistando a alguien. Yo le voy a decir 3 palabras, repítala: perro, casa, teja, perro, casa, teja. Si tengo dificultad en eso, digamos, en repetirlo. ¿Ya? Y bueno, hay unas funciones ya más complejas de evaluar, pero que se pueden también evaluar, tanto el lenguaje hablado como la escritura, que es la sintaxis y bueno, la ortografía en realidad es una función que va a variar obviamente de la escolaridad.
Hay gente que incluso con escolaridad que tiene mala ortografía porque nunca se detuvo en eso. Eso ya podemos dejarlo aparte, pero la sintaxis sí. La memoria de aprendizaje y memoria, que son otras funciones como el recordar sin pista, digamos, con pista. Ahí yo le puedo decir, a ver, le voy a decir 3 palabras, las mismas que dije hace un ratito. Perro cazateja, repita, perro cazateja, ya. Ahí tengo ya la repetición valorada. En 2 minutos se lo voy a preguntar y mientras tanto le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los días de la mañana? El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los puede invertir del domingo para atrás y ya le doy una tarea más difícil, inversión de serie. Mientras pasan los 2 minutos para evaluar que me repita las 3 palabras que le dije. ¿Ya? Después me puede repetir, por ejemplo, perro y teja y volverse a la casa. Y ahí yo le puedo dar una pista, es decir, es donde vivimos, por ejemplo. Voy a hacer una ayuda y dice, una casa. Bueno, otros dominios son la cognición social y ahí es donde va el reconocimiento de las caras que pueden ser familiares, que es algo que normalmente es más tardío en comprometerse, pero es muy triste cuando ocurre, que ya no reconoce, por ejemplo, al hijo, a la hija, o al cuidador, a la cuidadora, y ya incluso se le asignan, en el fondo, identidades que están más remotamente en el tiempo consolidadas. Por ejemplo, muchas veces ocurre que la paciente con trastorno neurocognitivo le dicen el nombre de la mamá a la hija que las cuida. Si la mamá se llama, por ejemplo, Margarita, le dicen Margarita, y la hija se llama, no sé, Rosa, Yesenia, tiene otro nombre, y las nominan con el nombre de la mamá, digamos. Eso suele ocurrir y bueno, es como triste también ver lo que va pasando con eso. Ya, eso un poquito en el apunte aparece más desglosado sobre cada dominio neurocognitivo, perdón, y como los ejemplos en cómo se van afectando. Ya, bueno, aquí hay algunos ejemplos, una tabla como para hacer una discriminación entre el trastorno neurocognitivo crónico y agudo, ¿ya? Básicamente, por ejemplo, el inicio obviamente viene insidioso en la demencia, salvo quizá en la demencia vascular de inicio agudo, que como su nombre lo indica, son pacientes que, claro, hacen un compromiso, un infarto habitualmente, y luego de eso, claro, tienen algún compromiso neurológico y después van quedando con falla, y con nuevos episodios de infarto se va agregando deterioro que se va sumando y acumulando también. Pero en general son insidiosos. La desorientación, en el caso del delirium, es muy evidente y desde, obviamente muy precoz, pues es un cuadro agudo. En la demencia suele ser alterada muy tardíamente la orientación. Las alteraciones en la percepción o alucinaciones son, sí, frecuentes en el delirio, suelen ser. Incluso pueden haber alteraciones en la percepción como tal, muy vívidas, como pueden ser, por ejemplo, ver figuras animales, insectos gigantes, como pasa, por ejemplo, en delirium tremens, que pueden ser muy amenazantes y se viven con mucha angustia. En demencia son más raras esas alteraciones, salvo en aquellas variantes de demencia, como algunas más neurológicas, que parten con cuadros como les decía, por ejemplo, que se manifiestan como un síndrome así de parkinsoniano y presentan otras alteraciones con el tiempo y con ellas también con alucinaciones. Adaptación al déficit pobre, porque claro, muy agudo, o sea, la discapacidad la tiene ya, digamos, enseguida. En la demencia, como es algo paulatino, la persona todavía con sus habilidades puede adaptarse, ya cuando el deterioro todavía no es tan pronunciado y es leve, trastorno neurocognitivo, claro, de hecho la persona va anotando, va haciendo estrategias como de poder respaldarse, ya que la memoria, digamos, puede estar como empezando a comprometerse, y tener conciencia de eso. Y acá está el test que les mencionaba hace un rato, un reloj de esas características, puede que en la actualidad
o a futuro cada vez la gente tenga menos noción de cómo son los relojes análogos, porque las personas ven las horas en los teléfonos o en, digamos, o en de estos smartwatch que no se representa en forma de dígito los números y puede que ya se vaya trastocando eso. Pero bueno, hay gente que aprendimos a leer la hora en ese tipo de reloj y que podemos hacer el ejercicio. ¿Ya? Es bien complejo si se da el ejercicio, ¿no? El centro del reloj debe estar indicado sea por un punto dibujado gráficamente o para la convergencia de los dos manecillas. Digamos, el punto de convergencia sea ese, el centro, y coincida más o menos con el centro del círculo. Que los números, que son 12, debieran estar dentro, en el borde, en la porción interna, digamos, demarcada por el perímetro, y no por fuera, o entre medio, y que, bueno, el 12 aparezca en el polo superior, el 6 en el inferior, y así se distribuye el 9, en este caso a la izquierda de quien lo está viendo, y el 3 a la derecha de quien lo está viendo, o dibujando, y el resto de los números en sitios equidistantes a esos 4 puntos. ¿Ya? Y bueno, conviene dar una hora que sea entendible en el término, digamos, no decir eh, eh, en un lenguaje que manejemos. Por ejemplo, si decimos las 10 menos 25, que puede decirse así quizás en España, por ejemplo, las 10 menos 10 o las 10 menos 25, las 10 menos 13. Normalmente acá decimos las 11 con 10 o 20 para las 12 o un cuarto para la 1. Es así como lo nominamos por lo menos en nuestro contexto. Entonces la idea es eso, que no sea equívoco o digamos que lo posible sea unívoco, que tenga una sola interpretación de lo que le estamos diciendo. Ya, yo habitualmente pido las 10 con 10, porque me acuerdo de pedirlo así, pero podrían ser las 11 con 10 como en el ejemplo. ¿Ya? Y ahí, bueno, hay que discriminar que la manecilla corta indica la hora y la manecilla larga los minutos, que no es menor esa diferencia, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos de cómo se puede ir alterando. Ahí, si se fijan en el primer recuadro donde dice Alzheimer, aparece muy excéntrico digamos, bueno, el punto central que une a la manecilla, la posición, bueno, la esfera, o más bien el círculo como tal, está deforme e incompleto, ¿no? Y la disposición de los números también está alterada. El 6 está demasiado hacia la derecha de quien está observando. Se respeta la 11 con 10, pero el resto está bien mancillado, digamos. La distribución de los números, la forma del círculo, la posición con respecto al centro de la figura. En la figura del medio, en el Alzheimer moderado, aparece, ya desaparecen las manecillas, no hay centro dibujado tampoco. Y si se fijan, ya hay una migración de los límites que la misma persona fijó como la esfera del reloj, el círculo del reloj, digamos. Aparecen ya del 7 en adelante. El 6 está incompleto y está un poquito pasado de donde debiera estar, pero ya los otros números están definitivamente fuera. Y en esta otra alteración del Alzheimer severo aparece un punto que pareciera un punto y quizás son manecillas esas. Es un poco aberrante también el círculo y ya los números están definitivamente bien aleatoriamente dispuestos dentro de la figura. A veces los números se congregan en una parte de la esfera, como que se amontonan, digamos, en una parte, en la parte izquierda, por ejemplo, que eso es una manifestación de un signo que se denomina negligencia izquierda o derecha, según sea el caso, en donde están atiborrando los números. Como que no se considera el otro espacio, el otro campo, digamos. Y bueno, acá, esto en el fondo son instrumentos para medir el nivel de funcionalidad de los usuarios, que son bastante amigables de aplicar, se pueden aplicar directamente, por ejemplo, al cuidador o cuidadora, digamos mejor cuidadora que cuidador, y también dependiendo, digamos,
del compromiso que tenga el usuario, por sí mismo o sí misma puede también responder, ¿ya? Y también hay un parámetro con respecto a la funcionalidad, o sea, respecto del puntaje, digamos, cómo calzaría un... Así que, mire, yo le sugiero y le invito que pueda aplicar esto en algún paciente o alguna persona, adulto mayor, digamos, que tenga alguna sospecha o que no tenga ninguna sospecha de compromiso y lo apliquen y van a hacerse una idea, digamos, de cómo se puede efectivamente utilizar este instrumento, que es muy práctico. Bueno, esta es otra escala que también es relativamente sencilla de practicar. En las fichas de distintos servicios suelen estar, digamos, incluidas estos instrumentos, porque también sirven no solo para hacer una apreciación inicial, sino también, obviamente, para ver en la evolución, el progreso del compromiso que tengan de las funciones y autonomía de los usuarios. ¿Ya? Bueno, aquí hay una definición de demencia vascular. Hablábamos de los factores de riesgo, de los factores a intervenir por nosotros como en aquella población susceptible. Ya, y bueno, para lo mismo, digamos, desglosar un poco las subvariables, digamos, de enfermedad o demencia vascular, no todas son necesariamente trombóticas o ateromatóxicas. Ya, también hay algunas que pueden ser menos frecuentes, pero finalmente existen como tal. Por ejemplo, la vasculitis, que la diferencia es que a muy temprana edad pueden empezar a ocurrir, digamos, lesiones isquémicas a propósito de vasculitis, o sea, de la inflamación de vasos en el contexto, por ejemplo, de una enfermedad del mesénquima que pueda afectar vasos sanguíneos, en particular en territorios críticos, como puede ser, por ejemplo, el territorio vascular cerebral, ¿ya? Hemorragia craneal, bueno, sería otro tipo de demencia vascular como las que pueden ser ocurridas a propósito o después de la rotura de un vaso, por ejemplo, en el contexto de un aneurisma, que normalmente se acompaña con hemorragia subaracnoidea. Y bueno, un síndrome que implica un dolor, una cefalea intensa de brusca instalación, signos meningios, en fin, manifestaciones eventualmente también de aumento de presión a ese nivel. Y ya, digamos, otras modalidades que puedan ser menos frecuentes también, como eh, lesiones de vaso, de pequeño vaso, que incluso pueden ser porque los vasos sanguíneos de los vasos grandes puedan estar alterados, ¿ya? Y ahí, bueno, pueden ser las mismas vasculitis también nuevamente o también ateromatóxicas, o de las alteraciones observadas, por ejemplo, en diabetes, el compromiso vascular en diabetes. Ya, la farmacoterapia es como lo menos, no sé si es esperanzador el término, pero es lo menos prometedor, porque en definitiva los mejores mejoradores cognitivos, sea el tipo que sean, como los inhibidores de la anticolesterasa, antagonistas de NMDA como la memantina, por ejemplo, eh, pueden ser útiles en enfermedades tipo Alzheimer, pero son útiles transitoriamente y en un momento más bien precoz de la enfermedad. Y transitoriamente, ¿cuánto puede ser? 18 meses, 24 meses, como mucho. Después se agota la respuesta y la comparación con aquellos que usaron contra los que no usaron, y que el deterioro, el mismo tiempo de evolución es similar, es comparable. Entonces no es tampoco como que se retrase, por así decir, la evolución de la enfermedad, sino que en el fondo es como hacer una pequeña pausa para prontamente ponerse al día después. Entonces, por eso le digo que no es muy esperanzador el tratamiento con este tipo de medicamentos, por lo menos. Sí, debo decirle que hay pacientes incluso que no configuran como tal una enfermedad tipo Alzheimer, que notan que la calidad de vida mejora, que los cuidadores se les hace más llevadera la tarea
como cuidadoras, por ejemplo, en el sentido que las personas, no sé, se ven más, que hablan más reactivos, colaboran más, por ejemplo, con asistirlo en el aseo, en vestirlo, y eso sin duda es suficiente como para, o meritorio como para poder intentar un tratamiento si está disponible alguno de estos medicamentos. Pero en verdad es bien limitado el aporte de momento de los fármacos con respecto a este tipo de problemas de salud, trastornos neurocognitivos. Cuando llegamos a usar antipsicóticos, que es habitual, digamos, y perdón, dejen corregirme, habitual en los pacientes que llegan a nuestros centros de referencia. O sea, hay muchos pacientes con trastorno neurocognitivo que no tienen alteraciones conductuales o neuropsiquiátricas y bueno, tienen sí su discapacidad y su fallas en autonomía y deben ser asistidos y cuidados, pero a ellos probablemente no les corresponda un tratamiento con un psicofármaco y en particular no con un antipsicótico. Pero sí hay pacientes que a propósito de estas manifestaciones conductuales y de personalidad que les mencionaba al principio, como agresividad, desinhibición, etcétera, pueden llegar efectivamente a requerir indicación de antipsicótico para atenuar, por ejemplo, eso, la agresividad, la conducta impetuosa y disruptiva que puedan tener para su familia, por ejemplo, o en las instituciones donde ya están viviendo, digamos. Una comunidad donde hay más adultos mayores con el mismo problema y que pueda, por ejemplo, mostrar agresividad y pegarle a una, o tener conductas bien, digamos, sexualizadas con otros compañeros o compañeras de la comunidad en donde reside, también pudiesen ser objeto de intervención con algún psicofármaco, por ejemplo, con antipsicótico. Los antidepresivos, como les mencionaba, efectivamente hay manifestaciones, son bien frecuentes, de hecho, en el trastorno neurocognitivos, pueden representar una utilidad usarlos, antidepresivos. Siempre vamos a preferir a aquellos que sean más seguros de usar en el contexto de un paciente que ya tiene enfermedades de base y además están usando otros fármacos. Entonces, habitualmente nos van a servir siempre los ISRS, y particularmente, por ejemplo, sertralina, citalopram, probablemente son los más seguros en este grupo de pacientes también. Y benzodiazepina ahí deliberadamente lo puse en pequeñito porque, a ver, ¿cuándo usamos? Yo diría que cuando indicamos benzodiazepina en pacientes, cuando llegan usándolo de mucho tiempo. O sea, si alguien lleva 2 semanas usando clonazepam porque lo vio un médico antes y yo le digo, ya, a ver, bajémoslo y suspéndalo de aquí a una semana. Y nos salimos de ese lío, pero normalmente atendemos pacientes que ya llevan incluso décadas tomando benzodiazepina. Entonces, la verdad, el retirar, bueno, cualquier persona retirar bruscamente un medicamento de este tipo, una benzodiazepina, así bruscamente es bien riesgoso. De hecho, más todavía en un paciente que tiene el compliance o la capacidad de adaptarse, digamos, a su sistema nervioso central más limitado. Entonces puede provocar un delirium solo el retirar la benzodiazepina bruscamente. Así que lo que habitualmente hacemos es ir disminuyendo de a poco cuando se puede, y a veces hay alguna resistencia de los familiares, decir, no, cuando le bajamos el alprazolam empezó a caminar de noche, se nos cayó la otra vez, por favor no se los baje. Al final, efectivamente, terminamos dando alguna indicación de benzodiazepina, pero básicamente son los pacientes que ya venían tomándola hace tiempo. De nuevo, la verdad que excepcionalmente se benzodiazepina. Hay más compromiso de la memoria y bueno, más riesgo de caídas también con ella. Ya, aquí, a ver, voy a ver cuántos casos son. Son 3 casos. Por favor, algún compañero o compañera que me ayude a leer el caso clínico. Estamos, ¿se escucha? Sí, gracias. Ya, profe. Dice, traía médico para evaluación, ya que estaba olvidadiza y en 2 ocasiones dejaba la reja abierta durante la noche. Ah, me faltó arriba. NBA, 86 años, dice, segundo medio, siempre dueña de casa. Hipertensión, diabetes, no insuficiencia renal, enfermedad renal crónica 3A, toxicidad de cadera, sin uso o abuso de sustancias. Entonces traía médico para evaluación, ya que estaba olvidadiza, y en 2 ocasiones dejaba la reja abierta durante la noche. Familiares refieren que de a poco, hace aproximadamente 2 años desde la muerte de la hermana, que nota que no es la misma. Antes era más activa, cocinaba todos los días, salía a comprar sola y hasta usaba celular.
Además ayudaba en cuidado de nietos y tejía. Está perdido al salir sola, lo que le preocupa. A veces hay que repetirle las cosas, a pesar de que se le ha dicho hace pocos minutos. No recuerda bien acontecimientos que hayan ocurrido durante las últimas semanas. Una vez culpó a la hija por robarle plata, pero al cabo de unos días encontraron el dinero en una de sus carteras antiguas. Hay semanas en que no se le puede decir nada, porque se enoja fácilmente. Ya, muchas gracias. Tú mismo, ¿quién fue que leyó? ¿Cómo te llamas? Sebastián, profe. Sebastián, gracias. Sebastián, digamos, del cuadro clínico que te llama la atención con respecto a la historia misma, los antecedentes, si te hace una idea, digamos, de cuál es la situación clínica que está ocurriendo con este caso. Es como bastante orientativo lo que venimos conversando ahora, no sé si demencia como tal, pero creo yo que sí. Dice que está olvidadiza, que reacciona con enojo, con irritabilidad en ciertos momentos. Antes se la notaba más activa, pero después de la muerte de su hermana, al parecer le afectó mucho y desde ahí se empezó a notar un declive en el fondo de su estado, de su integridad. Antes cumplir tareas ejecutivas como poder cuidar a su nieto, poder tejer de forma recreativa, pero incluso ocupar el celular salía en un momento. Pero ahora ya no. Ahora dice que no recuerda bien las cosas, que deja las cosas abiertas, no se da cuenta. Incluso idea, situaciones en las que dice que como que le robaron plata, pero en verdad estaba en otro lugar. Eso. Ya, Sebastián, y así como supongamos que te llega una persona, bueno, un familiar con esta paciente, digamos, y, eh, finalmente ves que pasan estas cosas, este es el relato, que, que digamos, eh, pediría en términos, no sé, pues alguna de las evaluaciones que mostré recién, esas que son como de checklist, o algún examen de laboratorio que te parezca pertinente, o de frente al tiro algún medicamento que te parece que pudiese ser útil para este caso. Claro, igual, bueno, decía que era diabética, hipertensa, dislipidémica, que tenía enfermedad renal tipo 3A, así que bueno, igual durante la misma consulta le podría hacer las mismas preguntas que veníamos viendo, como examen neurológico, preguntarle en qué día estamos, evaluar los presidentes, los días de la semana, si les puede decir de forma inversa, si puede hacer el dibujo del reloj, en este caso que lo habíamos visto. Eh, en cuanto a medidas farmacológicas, como que no estoy tan orientado en ese aspecto. No sé si se le podría ya brindar algún medicamento o quizá hacerle una interconsulta como corresponde. Claro, en realidad aquí, como hay hartas cosas médicas que aparecen, el énfasis que correspondería hacer, por ejemplo, una atención en un CEFAM de un usuario de estas características, sería como agotar todo lo que pueda ser mejorable desde el punto de vista metabólico y cardiovascular. O sea, por ahí va la pega que debiera hacer uno, digamos, como médico en un caso así. Algunas recomendaciones también al familiar con respecto a ya resguardarse, por ejemplo, de asistirla en situaciones que potencialmente puedan ser de riesgo. Y bueno, ahí también como equipo pensando, probablemente sería conveniente solicitarle, no, por ejemplo, al trabajador social o a la dupla psicosocial que haga una visita como para ver el lugar de domicilio de esta persona, cómo vive, cómo se la arregla, qué elementos, digamos, puedan proponerse como para ser más seguro y funcional para la persona la vida ahí. Estoy hablando desde esta agarradera en la ducha hasta retirar la tina y dejarla como de receptáculo, que eso, si ustedes lo piensan, alguien que tiene ya problemas articulares, ya levantar la pierna suficiente como para pasar la tina es una limitación para mucha gente. Entonces, debiéramos dejar de tener tina en las casas, de hecho, y hacer lo más bajito el receptáculo posible para que alguien se bañe, y lo suficientemente espaciosa como incluso para poner una silla plástica en un adulto mayor que ya no pueda bañarse por sí mismo, para que se siente mientras lo baña y sea seguro. Bueno, hay muchos detalles en realidad que la gente que trabaja en las visitas los maneja, pero súper bien. Muchas gracias, Sebastián. ¿Alguien que nos pueda ayudar con el Profe, siguiente? Digamos.
no sé si me escucho bien, primero. Diga. Le quería hacer una consulta porque, bueno, acá ya tenemos el caso concreto de que el paciente acude a consulta. Me imagino que en el periodo en el que se da eso, de que el paciente vaya a consulta, principalmente tiene que estar gatillado por por otro familiar quizás. Entonces, en ese caso, como qué orientaciones, entendiendo que, no sé, viene un paciente de la tercera edad que todavía está consciente, tentado, vigil, se le podría dar, ya sea a él o a los familiares, como de qué forma, porque en este mismo caso, como lo vimos, en el mismo caso dice que en ciertos momentos no se le puede decir nada, quizás como qué consejo o medidas se le podría decir a a las familias que estén, digamos, pendientes. Sí, mira, tendría que ser primero como, no primero, pero debería estar dentro de la respuesta, de la orientación. Eh, Darle a entender que pudiese ser, digamos, esto está configurando un síndrome que eh, eventualmente pudiese evolucionar a un empeoramiento. ¿Ya? Porque de repente la gente, los familiares dicen, son mañas, que dicen, no, lo que pasa es que me peleé con mi hermana, entonces ella se enojó por esto y ahora anda haciendo esta cuestión. Hay harta interpretaciones que puede hacer la familia de las manifestaciones de su familiar. ¿Ya? Pero uno decir eso, podría tratarse de una enfermedad como aquellas que finalmente van deteriorándose y se hacen más dependientes de las personas. Así que, ahora, un grupo no tiene esa evolución. ¿Qué grupo es el que pueda tener, digamos, que más exitosamente intervenir con toda esta parte de mejorar los tratamientos que iba teniendo? Entonces el familiar le diría, a ver, eso primero puede ser de esta enfermedad que evoluciona a demencia, pero no necesariamente, y nos interesa mucho saber cómo está tomando los medicamentos, así que por favor, en un próximo control nos trae, o cuando hagan la visita, por favor tengan los medicamentos de cómo lo está tomando su mamá, porque capaz que hay alguno que no se lo esté tomando, y hay alguna variable que se nos esté descontrolando, como puede ser el nivel de glicemia, o la presión arterial, etcétera. ¿Ya? Eso es bien importante porque muchas veces, bueno, habitualmente los adultos mayores tienen hartos medicamentos y los cumplen irregularmente. Y ya por la irregularidad del cumplimiento es que, en definitiva, aquellos factores que puedan marcar la diferencia entre la progresión o no a demencia se ven, digamos, afectados. Entonces, si por ejemplo tengo la cifra abstencional aumentada porque es bien poco adherente el tratamiento para la hipertensión, puedo tener efectivamente más lesiones que pueden ser de pequeño vaso, pero se van acumulando. Finalmente dan cuenta de una demencia. ¿Ya? Entonces eso, revisar los medicamentos, y a propósito del hallazgo y la conclusión de cómo están tomando los medicamentos, refundarlo en el sentido de decir, ya, necesitamos a alguien que se encargue de que efectivamente se tome como deben ser tomados con tal modificación los medicamentos. Eso sería la psicoeducación que, perdón, plantearle la situación y la posibilidad de reversibilidad e irreversibilidad y la recomendación con respecto a ocuparse bien de los tratamientos actuales. Yo creo que ya son dos intervenciones bien, en el poco tiempo que se tiene, son bien útiles. Partir por ahí, digamos. ¿Ya? Eso. Ya, profe, muchas gracias. Vale. Oye, me temo que por la hora no voy a poder seguir con todos los demás casos. Van a quedar en la presentación. No sé si el doctor Jiménez tiene algún comentario que hacer al respecto sobre lo que estábamos conversando. Más que sobre lo que están conversando ahora, un poco para reforzar algo que tú decías también sobre el tema, bueno, sobre el tema como progresivo también de estos cuadros y todo, y esto que comentabas tú de la utilidad de repente de los antidepresivos en los cuadros de pseudodemencia, reforzar eso también, que muchas veces pasa que estos cuadros efectivamente cuando hay una pseudodemencia responden a veces al tratamiento antidepresivo, pero muchas veces uno ve en el seguimiento posterior, un par de años después, que también en el fondo inician un cuadro de demencia propiamente tal, ya que no es tan dependiente en el fondo del tema del estado anímico. Y en ese sentido muchas veces
como que la pseudodemencia que se da por la sintomatología depresiva, de alguna manera también está marcando una disminución de la reserva, por así decirlo, desde el punto de vista cognitivo, que hace que efectivamente en el fondo frente a la depresión se manifieste antes lo que probablemente más adelante va a ser un cuadro demencial como propiamente tal, digamos. Que de alguna manera es como una forma también de graficar esto, de que efectivamente hay una progresión en el fondo que se puede ir dando en el tiempo y que habla un poco de este tema de la pérdida de capacidad cognitiva gradual. Sí, efectivamente, algunos pacientes se pueden presentar en edades que invitan a pensarlo también, como cuadros que puedan ser más de compromiso o de futuro compromiso cognitivo que anímico, ya el cómo se presentan de repente, no sé, pueden ser como muy súbitos, por ejemplo, los cambios de humor, que de repente alguien así se ponga a llorar muy fácil, esa es la habilidad que es más orgánica en el fondo que lo que se observa en los trastornos del ánimo propiamente tales. Y sí, pues existe la duda. De hecho, hay como típicamente unas tablas clásicas así de comparar de pseudodemencia depresiva con depresión, qué sé yo. Y la verdad es que puede ocurrir efectivamente a los pocos meses ya uno puede hacer alguna diferencia, efectivamente. Normalmente, tanto en la respuesta como también en cómo va recuperando algunos ámbitos que estaban perdidos. Por ejemplo, alguien pudiera, no sé, dejar de salir y arreglar el jardín por compromiso del ánimo, porque hay anedonia, qué sé yo, hay falta de voluntad, ve que se le sacan las plantas y no se moviliza, y otras veces porque ya, digamos, está comprometida todo lo que significa con la función ejecutiva para jardinear, digamos, que igual tiene algunas complejidades, no es llegar y tirar agua o agarrar una pala, un rastrillo, son cosas que tienen su técnica. Entonces, eso efectivamente podría ser una situación también así, doctor, mi mamá o mi papá están deprimidos, que si uno dice, chuta, a lo mejor es más bien una demencia que se está presentando. Claro. Yo lo mencionaba también un poco por la importancia de no decir, ah, ya, menos mal que era una depresión y quedarse tranquilo con eso. O sea, en el fondo también como la importancia de hacer el seguimiento posterior. Sí, porque a veces es engañoso y de repente incluso demencias que ya puedan ser más, perdón, depresiones, que puedan ser más, digamos, por así decir, más evidentes porque incluyen síntomas psicóticos, uno pudiera seducirse con decir, sí, bueno, la depresión severa, qué sé yo, que le dio de adulto mayor, pero yo la verdad hasta hace un par de años yo me he confundido y de repente he insistido con que han sido depresiones y eran trastorno neurocognitivo hecho derecho después, pues. Y he tenido que comerme mi diagnóstico. ¿No? Sí pasa, sí. De repente no es tan a la primera de que uno diga, ah, ya, o a la segunda incluso. Ocurre, sí. Así que sí, los controles, como bueno, casi con todos nuestros pacientes son necesarios ir uno reformulando el diagnóstico también. Ir si es eh, satisfactorio para el caso que uno está observando, el diagnóstico que es formulado o no, si sigue siendo satisfactorio. Eso. Ya, bueno, yo voy a compartir esta presentación también, ya además del material que le envié vía Catalina, y eso básicamente. Muchas gracias por la asistencia. Veo que son menos que la vez anterior y son más o menos lo mismo que, no, un poquito más que los de la primera clase, por lo menos, así que diríamos que un promedio, la asistencia. Y gracias, profe Jiménez, por la paciencia y la compañía de estar aquí Un presente. placer. Muchas Ya, gracias, pues, profesor. chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, jóvenes. Chao, gracias. Gracias.